y es donde se dice que Cornelia torturaba en estas terapias a Shirley para poder pues tener un lucro de este caso, aprovechándose, rompiendo la ética de todo psicólogo. Bueno, de acuerdo con Herbert, Shirley era una paciente histérica y no mostraba ningún síntoma serio de personalidades múltiples. Incluso Shirley le había confesado que no era de personalidad múltiple, sino que Cornelia quería que ella fuera esa persona y la obligaba a tener estas personalidades. Esto fue un caso muy controversial que se llevó hasta agosto de 1998, donde volvió a tocar el caso el psicólogo Robert River en la Universidad de John Jay. Publicó el libro de la bifurcación de sí mismo, en el que cuestionó también el diagnóstico de Cornelia, alegando que Shirley era una histérica muy sugestionable, y también declaró que creía que Cornelia la había manipulado con el fin de vender su libro, el libro de Sybil, y pues ella lucró creando este libro con una miniserie y con 2 películas en 2 versiones. Este fue el caso. Esto fue algo muy malo. Rompió de golpe la comunidad. No se debe de hacer esto. Rompe la ética. Yo no estoy de acuerdo. Si realmente eres psicólogo, tú buscas la salud y la integridad de los pacientes y no te pones a llevar a cabo estas medidas. Mal punto para Cornelia. No sabremos la verdad de Shirley. Tal vez haya quedado en la novela. Tal vez solo lucró. No lo podemos saber. Bueno, ya que vimos el caso de Shirley Mason, vamos a avanzar en otro que también es muy famoso, que empezó en la década de los 70s. Ya les había mencionado en el capítulo anterior al final sobre la película que hará Leonardo DiCaprio sobre este caso, que es Billy Milligan, o Millie para los compas, así le diríamos en este programa. El pequeño Millie se hizo célebre por ser la primera persona en librarse de una condena por un crimen violento, argumentando tener el trastorno disociativo de la personalidad, y este caso se correspondió y fue acusado por robo, secuestro y violación de 3 mujeres. Bueno, Millie decía tener 24 personalidades completamente individuales. Cada una de ellas tenía una historia, habilidades y vidas completamente distintas. Incluso tenía distintos acentos y manejaba diferentes idiomas, como vimos antes con Shirley, que también tenía una personalidad que hablaba francés. Bueno, Millie le echó la culpa de sus crímenes a sus personalidades Reagan y Adalana, que veremos a continuación. Reagan era una de sus personalidades más conflictivas y se trataba de un hombre yugoslavo con acento eslavo, pues que podía leer y escribir en serbio. Admitió ser responsable del robo, pero no sabía nada de los ataques sexuales. Adalana era la poeta lesbiana de 19 años que cocinaba, limpiaba para las demás personalidades y violó a las mujeres para sentir una cercanía con alguien. Otras personalidades eran mezcla de hombres y mujeres con diferentes personalidades y edades que iban desde los 3 años hasta la adultez. Bueno, Milligan pasó 10 años en una institución mental hasta que las personalidades se fusionaron en una sola, aunque es casi imposible de creer esto. Los doctores más escépticos aceptaron la historia luego de conversar con Millie, argumentando que realmente era como hablar con personas totalmente distintas, con acentos e incluso formas de sentarse completamente diferentes. Eso era lo que ponía en duda a los doctores. Ellos creían que sí era parte como del trastorno y que después sí hubo una cura. En 1977 comenzaron los crímenes. Luego de varios años con problemas debido a sus personalidades múltiples, estuvo en varios psiquiátricos e incluso se fugó en una ocasión.
dejando unas cintas de video hablando de su condición a los medios de comunicación. Empezó a dar pues testimonio este pequeño Migi. Cuando este fue al fin dado de alta, se mudó a California y empezó a trabajar en una película sobre su vida. James Cameron, el director de Titanic, estaba envuelto en la idea original junto a Leonardo DiCaprio y Colin Farrell, pero la película nunca fue hecha. Ellos querían poder llevar pues a la pantalla grande al pequeño Migi, uno de los casos más perturbadores sobre el violador, donde le echaba la culpa a Dalana y a Reagan. Decía que ellos fueron los que ocasionaron el delito y pues de esa manera se salvó. Lo que entra en duda en este caso fue lo que las personalidades se juntaron en una sola y eso fue lo que impacta. Casi no sucede este suceso, ¿ves? Válgame la redundancia, y era muy complicado de creer. Bueno, Milligan también fue un objeto de estudio por haber poseído las 24 personalidades, que era muy extraño que esto fuera para un hombre. Recordemos el primer capítulo donde decía que el promedio de múltiple personalidad de los hombres era pues de 2 personalidades y las mujeres hasta 10, pero pues Migi pues fue el caso de las 24. Él, él contaba con las 24 personalidades. Daniel Keyes dividió las 24 de una forma después de haberlo estudiado, nombrando las 10 primeras personalidades, las más dominantes de Migi, como los 10. Uno, uno de los que eran parte de esto era el propio Billy, que era la personalidad principal y es la que se encontraba fragmentada. Reagan, que era el que contaba, tenía 23 años, que mencioné que era yugoslavo, que podía escribir de esto, pero él podía tener la capacidad del manejo de las armas y de karate, y tenía mucha rabia contenida, además de que era ateo. Arthur, de 22 años, era formal e inteligente, era el que ponía orden entre las personalidades. Otra era Eileen, un manipulador e hipócrita. Él toca la batería y pinta retratos. Es agnóstico y la única personalidad que fuma de las 24. Tommy, de 16 años, un artista de saxofón y amante de la música electrónica. Pinta paisajes y mantiene una estrecha relación con su madre. Hasta aquí podemos ver múltiples habilidades como las que Migi mencionaba en sus entrevistas. Todos tienen, y es increíble la manera en la que el cerebro puede dividir estas habilidades, estas personalidades en diferentes pensamientos y tenerlas muy aparte y tenerlas muy sólidas. Bueno, es increíble la verdad. Continuando, Dani, de 14 años, sufre antropofobia, que es el miedo a la gente y en especial a los hombres. Y esta es el que pinta bodegones. David, de 8 años, es muy empático, absorbe todo el dolor y sufrimiento de las demás personalidades y es altamente sensible. Es la que aparece en el momento que se necesita poder soportar algún dolor físico o emocional. Christine, de 3 años, era una niña disléxica. Aquí regresamos a esos casos donde alguna persona cuenta con una patología. En los hallazgos del primer capítulo vimos que había personas que contaban con hipertensión y otra personalidad tenía diabetes y otra tenía asma y otra no tenía nada. Esto es lo que impacta. Podemos ver cómo es de increíble la mente humana. Viendo también la habilidad de Christine, a ella le gustaba aprender a dibujar. Otra era Christopher, de 13 años, que era el hermano mayor de Christine y era muy obediente, pero era problemático y tocaba la armónica. Y la última de los 10 era Adalana, la lesbiana tímida y solitaria que escribe poesía. Bueno, con esto podemos ver las 10 personalidades dominantes de Migi
las cuales eran las que más aparecían, las que influían más en la toma de decisiones de Migi, eran las que tenían la batuta en este encuentro, pues, de múltiples personas en una mente. El doctor Daniel Case nombró otras 14 personalidades a palabras de Migi como las indeseables, que eran más como los subordinados de estas 10 personalidades dominantes de los 10. Vamos a mencionar la primera, que es Philip, de 20 años, conocido como el matón, que utiliza el lenguaje vulgar, el que dice groserías, el que comete delitos. La otra es Kevin, un delincuente que planifica sus robos y le gusta escribir. Walter, de 22 años, un australiano cazador con un excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. April, de 19 años, conocida como la perra, planea vengarse del padrastro de Billy. Esta es la personalidad que le tiene más rencor al padrastro, el que se quiere vengar de todos los sucesos que Migi pudo haber sufrido en la infancia y que condicionaría estas personalidades. El siguiente es Samuel, de 18 años, un judío y la única personalidad que cree en Dios. Él escupe y talla madera. Eso está muy curioso que diga que escupe, para qué plantear este punto. Pero bueno, Mark, de 16 años, conocido como el zombie. No hace nada ni tiene iniciativa alguna, solamente se queda mirando al vacío pensando en la inmortalidad del cangrejo. Steve imita burlonamente a los demás y se ríe de ellos. Lee es cómico, bromista e ingenioso y sus bromas provocan peleas entre las personalidades, provocando autolesiones en Migi. No se preocupa por las consecuencias de sus actos y le encanta meter en problemas a las demás personalidades. Jason sufre reacciones histéricas y rabietas, es de 13 años. Robert, también llamado como Bobby, es un soñador y continuamente fantaseando con viajes y aventuras y las cosas en las que las 24 personalidades podrían disfrutar del mundo. Sean, de 4 años, es un poco retrasado y se le conoce como el sordo. Martin, de 19 años, es el Snoop, quiere conseguir cosas sin ganárselas primero. Muy bien. Timothy, de 15 años, conocido como el pequeño Timmy, trabaja en una floristería donde tuvo un encuentro con un homosexual que lo adentró en este mundo. Timothy es homosexual y pues varias de las personalidades se molestan con él, por eso es uno de los indeseables, porque es el único con este gusto. Y la última indeseable es la profesora, de 26 años, que es la suma de las 23 personalidades en una sola. Es brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se considera ella misma como yo soy Billy en una sola pieza. Yo soy más Billy que Billy. Esto fue lo que impactaba de la profesora, y Billy no dejaba que saliera tanto esta personalidad por el miedo al dominio. Bueno, los 14 indeseables eran las personalidades que menos aparecían, que eran más reprimidas por los 10, ya que ellos eran, a sus palabras de estas personalidades, pues los más congruentes, los que podían tomar decisiones que podrían beneficiar a la mayoría, no como los indeseables que ocasionaban pues problemas, como mencionaba, como el pulgar de Philip o Steve, que se burla y imita de todos y es el que ocasiona problemas, como Lee también. Pues estas personalidades no debían de aparecer para poder mantener la estabilidad de Migi. Bueno, como hemos visto, las diferentes personalidades de Billy Milligan son muy diferentes entre sí, tanto que incluso tienen nombres diferentes. Se mencionaban en las entrevistas los casos que observaban cuando Billy decía, ahora soy Billy, pero ahora seré Martin. Y cambiaba completamente a la personalidad de Martin. Por eso los doctores se confundían tanto en el resultado de una sola personalidad y toda la historia, todos los antecedentes que hubieron sobre pues este sujeto de Billy Milligan
era lo que impactaba, cómo realmente sí cambiaban el acento, la manera de pararse, la manera de hablar, las palabras, las facciones.